Hola, 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 ReverQuest maníacos. Bienvenidos a este contenido extra aquí en ReverQuest VR. ¿Por qué? Pues porque ha surgido en torno al mundo de la VR, XR y AR una noticia bastante importante, de bastante trascendencia y que, como bien dice en el titular, le pone la puntilla a Pico y bueno, pues da un toque de atención, un puñetazo en la mesa, como se suele decir por parte de Meta. Y bueno, pues ahora a continuación os voy a explicar el porqué con todo detalle. ¿Os parece interesante? Seguro que sí. ¡Vamos a ello! Bien, ReverQuest maníacos, pues la debacle para lo que es Pico pues llega en este momento a su punto álgido. Vamos a tratar hoy un tema informativo, un vídeo extra que no suelo realizar de este tipo de vídeos, salvo que ocurra algo muy importante para el mundo de la VR, AR y XR, y en este caso ha sucedido. ¿Y qué es lo que ha sucedido exactamente para que yo ponga ese titular de que Meta pues le hace jaque mate a Pico? Bueno, pues muy sencillo, se acaba de filtrar, no hay todavía una confirmación oficial, pero ha sido ni nada más ni nada menos que el medio Wall Street Journal, con lo cual es una fuente bastante fiable, que Meta habría llegado a un acuerdo con Tencent, que para quien no la conozca es una de las distribuidoras tecnológicas más importantes de China. Pues ha llegado a un acuerdo para distribuir sus próximas MetaQuest 3 Lite en territorio chino. Esto lógicamente, pues es una noticia de mucha trascendencia para cómo se va a mover en los próximos meses el mercado de la VR en cuanto al lanzamiento de visores, etcétera, etcétera. ¿Por qué le hace jaque mate a Pico? Bueno, pues porque precisamente Tencent es la competencia más directa que tiene ByteDance, que ya sabéis que es la compañía que posee pues lo que es Pico en el desarrollo de visores VR y demás, y por tanto de hecho se considera que Tencent incluso es más importante que ByteDance, y por tanto que Meta haya llegado a un acuerdo para su distribución exclusiva, para la distribución exclusiva de las MetaQuest 3 Lite en principio en territorio chino, pues abre esa calabaza que tanto le costaba abrir a Meta, llevaba ya muchos años sin poder operar en territorio chino y demás, y con esta operación, con este acuerdo, vuelve a China. Y lo que no ha conseguido Pico, que es vender sus Pico 4 en Estados Unidos, cosa que ha intentado en varias ocasiones, sí lo parece ser que finalmente lo ha conseguido Meta, pero justamente al contrario, empezando a vender sus visores, y además un visor, las MetaQuest Lite, que en principio van a ser un visor bastante barato en territorio chino, lo cual pues prácticamente podemos decir que junto a los acontecimientos que hemos comentado anteriormente en otros vídeos, como el hecho de esa supuesta desaparición de Pico, o incluso el tema de la carta de este CEO de Pico a sus trabajadores y demás, con un cambio de paradigma hacia lo que es la era computacional, pues todo esto hace que junto con esta noticia pues o Meta en cierta manera, de una forma virtual lógicamente, le haga un jaque mate a Pico y prácticamente le deje sin opción para poder reaccionar y sacar un producto que realmente pueda en cierta manera hacer temblar a los cimientos de Meta. Prácticamente con esto se cierra el capítulo de la posible inquietud que Meta podría tener respecto a lo que es Pico y sus visores futuros. Bien, ¿quiere decir esto que Pico no vaya a sacar en el futuro esas ansiadas Pico 5 y demás? Pues la verdad es que ahora mismo está todo en el aire, es bastante complicado de decir. Ya os comenté en la última noticia que en el último vídeo de noticias, que parece ser que hay dos productos de los que se iban a lanzar, de los tres, que se iban a retrasar. No sabemos si en qué medida esta noticia, que seguramente Pico ya la sabría internamente, puede haber afectado o no a las pretensiones de futuro de la propia Pico en cuanto al mercado de los consumidores de la VR, pero está claro que al final todo lo que está sucediendo parece de alguna forma encajar como un rompecabezas en todas las reacciones, tanto a nivel de Pico como a nivel de
como a nivel de meta, porque podríamos reflexionar por qué en cierta manera Pico ha reaccionado de esa manera en un momento dado, de primero que pareciera que iba a desaparecer, después esa inestabilidad con que van a despedir a un montón de personas, que van a cambiar de paradigma, etcétera, etcétera, y quizá todo pueda tener relación también con esto que se ha venido ahora. Respecto a Meta, ya digo que ha llegado a un acuerdo con Tencent, el mayor distribuidor de productos tecnológicos en lo que es el territorio chino, y además en exclusiva, solo Tencent va a poder distribuir estos productos, la MetaQuest 3 Lite. Por tanto, pues ya digo, es un jaque mate en toda regla a Pico, y prácticamente es casi dejarlo sin ningún tipo de posibilidades en lo que se refiere pues el mercado de los visores de consumidores. Incluso ahora os expondré brevemente una cuestión que incluso en eso que ellos han puesto toda su fe, que es la era computacional, quizá y tampoco tengan mucho que hacer. Bien, concretamente el acuerdo que se ha llegado por parte de Tencent y Meta es, como digo, distribuir las MetaQuest 3 Lite, ese visor que se ha rumoreado que va a salir a principios de 2024, y la distribución en China sería a finales de 2024. Esto no quiere decir que no vaya a salir en otros países del mundo o incluso en Europa. Probablemente saldrá, e incluso es muy probable que salga antes aquí en Europa y en otros países que en China. Pero el hecho de que Meta pueda por fin meter la pierna en cierta manera, o las manos, o como queráis verlo, en territorio chino, esto es muy importante de cara a, lógicamente, a las pretensiones de Pico de expansión, etcétera, etcétera. Ahora os quiero comentar brevemente lo que se sabe de estas MetaQuest 3 Lite. Estas MetaQuest 3 Lite ya lo hemos comentado también en otro vídeo anterior. Pues sería un visor de bajo coste que vendría a sustituir concretamente las MetaQuest 2, y que además tendría, pues entre otras cosas, unas lentes Fresnel para que el visor pueda ser un poquito más barato, pero sí mantendría el XR2 de segunda generación. Además, pues se rumorean algunas características más, pero parece que estas son las dos más claras a día de hoy. Ahí estáis viendo unas imágenes de un posible diseño de estas MetaQuest 3 Lite, pero bueno, que es un diseño hecho por un creador anónimo. Bueno, anónimo no, porque aparece ahí el nombre, pero quiero decir XR Carlos, pero me quiero referir que no se está basando en ningún diseño oficial que haya ni nada. Eso es lo que me quería referir. Bien, pues estas MetaQuest 3 Lite son las que se empezarían a vender en China a finales de 2024, y son las que en teoría se empezarán a vender en Europa y en otros países a principios de año, de 2024. No sabemos exactamente en qué fecha. Como digo, pues esta noticia lógicamente es un varapalo enorme para las intenciones de Pico, y que quizá, como he dicho antes, Pico conociera algo sobre esto, se pensara algo, le haya llegado alguna información al respecto, y por eso haya tomado esa decisión tan drástica de prácticamente dejar el mercado de lo que es el consumidor medio en productos de VR, viendo que Meta se va a expandir y que incluso va a entrar en territorio chino, y intentando abrir mercado en otras cuestiones, como yo ya os comenté, como es el tema de la era computacional. Bien, pero es que por si fuera poco, también ha salido a continuación otra noticia sobre Oculus Publishing. Oculus Publishing, os recuerdo que es la rama, digamos así, dentro de lo que es Virtual Reality o Reality Labs, mejor dicho, de Meta, que se ocupa de todo el tema de juegos VR, etcétera, etcétera, los que dan financiación a muchas desarrolladoras, tanto AAA como también desarrolladoras independientes, para que desarrollen sus proyectos. Un desarrollador, un CEO de los creadores de Pirate Whip, por ejemplo, pues mencionaba que en cierta manera el boom que está viendo ahora mismo a finales de 2023, con tantos lanzamientos VR de juegos, además juegos muy potentes, etcétera, etcétera, y los que nos quedan por llegar, pues se debería a el éxito que en su momento tuvo el MetaQuest 2. Pues es los grandes ingresos que en plena pandemia se obtuvieron o tuvo Meta por los que es las MetaQuest 2,
pues se habría invertido, entre otras cosas, en el tema de desarrollo de juegos y financiación de juegos. ¿Por qué? Pues porque básicamente la estimación de lo que se tarda en desarrollar un juego para VR tipo AAA pues serían 2 o 3 años. Por tanto nos cuadra un poco las cuentas de que cuando Meta recibió tanto dinero, lógicamente por las ventas millonarias que hizo de visores MetaQuest 2, pues parte lo invirtiera en ayudar a los desarrolladores y en crear sus propios juegos con su propia pues sus propias compañías que ellos habían comprado. Bueno, pero aparte este señor pues nos viene a decir que esto va a cambiar en 2024, que va a haber menos lanzamientos y que debido a estos ingresos extraordinarios de MetaQuest 2 pues se pudo hacer esto, pero que ahora va a bajar el tema. Pero a esto ha salido concretamente Mark Rapkin, que es un representante de Oculus Publishing, dándole la, digamos así, respuesta a este señor, a este CEO de los desarrolladores de Pilotwhip, entre otros juegos, y ha comentado de forma abierta que ni de coña, ¿no? Que ellos van a seguir invirtiendo grandes cantidades en desarrollos de juegos, tanto de compañías propias de ellos como de otras compañías, facilitándole financiación para poder desarrollar todas esas experiencias VR. Nos asegura que vamos a tener las mejores experiencias a partir de 2024 que se conozcan en VR, las más profundas, las más emocionantes y las más inmersivas, y que bueno, que para nada se va a parar el ritmo de sacar juegos y demás, como mencionaba este otro CEO de los desarrolladores de Pilotwhip. Lógicamente esta afirmación, además también han sacado una lista de juegos que habrían sido precisamente financiados en parte o en su totalidad por Oculus Publishing, donde destacan juegos tan conocidos como Asgard Wars, como Assassin's Creed Nexus, como Asgard Wars 2, como Lone Echo, por ejemplo, o muchos más juegos que han marcado una época dentro de la VR, pues financiados, como digo, por Oculus Publishing, que en cierta manera es como decir financiados por Meta. Esta gran apuesta también, que sale justamente también en el día de hoy, de Meta por los juegos, por el entretenimiento y por lo que realmente a nosotros los consumidores finales nos interesa, que es poder tener, ya que invertimos en un visor, en un strap para estar más cómodos, etcétera, etcétera, pues que salgan títulos realmente impresionantes y que aprovechen todo el potencial de los visores que presenta Meta en este caso. Y en este sentido, pues es muy buena noticia esta afirmación de este componente de Meta, Mark Rapkin, diciendo que van a seguir apoyando, que van a seguir sacando juegos, que esto no va a parar, que esto va a ir cada vez a más. Y esto es una gran noticia viniendo de Meta, que ahora mismo, pues claramente, después de lo que he comentado hace un momento, pues se sitúa como la cabeza visible de la VR, de la AR y la XR a nivel de consumidor medio, con todas las de la ley por otra parte, porque podemos pensar lo que queramos de Meta, sobre ciertas cosas que hacen y demás, pero nadie puede negar, y eso estamos creo de acuerdo todos, que si alguien desde un principio, desde hace ya varios años, ha apostado por la VR, AR y XR, invirtiendo grandes cantidades de dinero, etcétera, tanto en desarrollo de juegos como en los propios visores para intentar hacerlos más asequibles, etcétera, etcétera, y que sean de buena calidad, esa ha sido Meta. Bien, pues con la noticia que he dado al principio de ese acuerdo entre Tencent y Meta para distribuir lo que es MetaQuest 3 Lite, que ya he comentado un poquito más o menos qué tipo de visor puede llegar a ser, en territorio chino, y además esta afirmación de que van a seguir saliendo grandes títulos, de que ellos siguen apostando por los juegos, que siguen apostando por el entretenimiento, etcétera, etcétera, en definitiva por el consumidor medio, pues nos llena no solo de alegría y satisfacción, sino que realmente en Pico tienen que estar muy muy tristes, y realmente, pues si ya el otro día decía que estarían tirando la toalla, yo creo que la han tirado, la han recogido y están ya cerrando básicamente el chiringuito, porque bueno, pues todo, ya digo, todo lo que estamos comentando, si lo unimos todo, nos da como resultado una Pico derrotada totalmente, que tiene que intentar ir hacia
hacia otro rango o hacia otra área de la VR para intentar renacer de sus cenizas, pero que en el ámbito del consumidor medio, pues salvo que se diga lo contrario, ocurra algo extraordinario, podemos dar a Pico un poco como fuera de onda o fuera de mercado, por todas estas cosas que estamos comentando, porque por ejemplo en el ámbito de ese acuerdo con Tencent, pues lógicamente cualquiera que esté escuchando este vídeo puede saber la trascendencia que tiene esa noticia, teniendo en cuenta que Pico no ha podido superar las barreras de Estados Unidos hasta el momento con sus visores. El tema de que Meta vaya a seguir invirtiendo en juegos, apoyando a otros desarrolladores, etcétera, para que la VR siga creciendo, siga potenciándose y cada vez tengamos mejores juegos y mejores experiencias, pues esto es justamente lo que Pico no ha podido hacer, lo que Pico nos prometió con un tímido Just Dance y que ni siquiera ha salido como exclusividad. Sin embargo, Meta, pues podemos estar de acuerdo con el tipo de juego que saquen, podemos estar de acuerdo con que en formato PSVR pueden ser mejores que en standalone, pero lo que no podemos negar en ningún momento es que Meta ha apostado por lo que son los juegos y demás desde la época de Oculus Rift hasta el día de hoy, constantemente adaptando cada juego a lo que es la plataforma que había en el momento, pero siempre ha puesto mucho dinero y ha financiado montones de proyectos que probablemente si no fuera por Meta ni habrían visto la luz, con lo cual pues ahí también hay un gran motivo de peso para que Pico repliegue velas y realmente se esté retirando en cierta manera del mundo del consumidor medio debido a estas cuestiones, a que Meta viene muy fuerte, tanto a nivel de sacar juegos y demás, como a nivel de ir a por todo el mercado posible y por tanto incluso el chino, y por tanto pues esto deja fuera de juego a Pico. Pero es que además, y con esto ya finalizo el vídeo de hoy, es que además la estrategia que está empleando Meta está muy bien pensada si nos fijamos. Yo ya comenté hace unos vídeos, quizá muchos usuarios de los que hoy día me siguen no me seguían en aquel momento, yo ya comenté en su momento que Meta lo que querría tener es un visor en cada rango de precio, de esa manera abarcaría todo el mercado y abarcaría cualquier tipo de usuario que quisiera comprar un visor VR, desde el que no se quiere gastar mucho dinero hasta el que quiere productos premium con todas las características, aunque sea un poco más caro. ¿Qué ocurre? Que tenemos... vamos a analizar un poco muy rápidamente el tema. Tendríamos MetaQuest 3 en un rango aproximadamente entre 600 y 700 euros. Tendríamos MetaQuest 3 Lite cuando salga en un rango inferior a lo que son los 600 euros. Vamos, diría por lo que se está rumoreando que el precio sería alrededor de unos 300-400 euros. Más o menos lo que vale las MetaQuest 2 hoy día, pero teniendo en cuenta que la tecnología, nada más que con el XR2 de segunda generación que va a llevar, pues sería muy superior a lo que tiene las MetaQuest 2. Por otro lado tendríamos las MetaQuest Pro, que aunque seguramente cuando salga MetaQuest Pro 2 desaparecerá, pero estaría en el rango de los 800 a los 1200 euros aproximadamente. Es decir, el pagar un poquito más para tener un visor que, bueno, bajo mi punto de vista hoy día no es mejor que las MetaQuest 3, pero bueno, sí es verdad que tiene ciertas características que las MetaQuest 3 lógicamente no tienen. Por tanto, pues podría ahí considerarse ese escalón. Y lógicamente en 2025, que ya sabemos que saldrá el visor de la era computacional, digamos así, de Meta, que sería las MetaQuest 4 Pro que han dicho, o MetaQuest Pro 2 si queremos decirlo así. Probablemente yo especulo que este visor podría incluso tener un XR3, es decir, el XR3 que se va a anunciar a principios de 2024 y que ya en sí es un procesador mucho más potente que el XR2 de segunda generación y además con capacidades ya computacionales. Y además, pues intuyo que va a tener muchas características que ya tiene las MetaQuest Pro, añadiendo otras que seguramente tiene las MetaQuest 3, con lo cual lo harán un visor muy atractivo, sobre todo para aquel que se lo pueda permitir. Lógicamente, yo pienso que no va a costar 4.500 euros como el Apple Vision Pro, pero aseguro que seguramente, no me equivocaré si costará 1.500 o 2.000 euros probablemente. Eso sí, tendremos un visor como nunca hemos tenido, lógicamente, el que se quiera gastar ese dinero. Pero lo bueno de todo esto es que Meta tendría ya posicionados
en distintos rangos de precios varios visores, cada uno para el usuario que quiera pagar ese dinero o que quiera gastar más o gastar menos en temas de VR y demás. Pero ya nadie tendrá la excusa de que no hay un visor barato, de que no hay un visor medio con ciertas características o un visor premium que te vas a gastar más dinero pero vas a flipar por un tubo. Esa es la gran victoria también de Meta. Y además, otra cuestión muy interesante que yo he ido reflexionando y con esto termino, es el hecho de que el hecho, valga la redundancia, de que MetaQuest 3 Lite quiera sustituir, y de hecho va a sustituir a las MetaQuest 2, es muy importante para las MetaQuest 3. ¿Por qué es muy importante para las MetaQuest 3? Porque las MetaQuest 3, aunque en sí es un visor más potente en todos los sentidos que MetaQuest 3 Lite, MetaQuest 3 Lite tiene un procesador, como he dicho, se supone que va a tener un procesador XR2 de segunda generación igual que las MetaQuest 3. ¿Y esto qué significa? Esto significa que MetaQuest 2 va a desaparecer del mapa y no va a ser una rémora para que se desarrollen aplicaciones, juegos, etcétera, de alta calidad para MetaQuest 3, puesto que las MetaQuest 3 Lite, si bien quitarán algunas características, lógicamente, va a tener el mismo procesador. Por tanto, todos los desarrolladores que se impliquen a partir de ahora en desarrollos nuevos y demás, lo harán tomando como partida un procesador mucho más potente. ¿Y eso al final en qué va a repercutir? Pues en que vamos a tener a la vez muchos más juegos potentes, de gran envergadura, con grandes gráficos, etcétera, etcétera, al nivel de lo que nos ofrece las MetaQuest 3. Y esto también es muy importante y una estrategia muy interesante por parte de Meta. Y bien, pues con esto termino este vídeo extra bastante importante para el mundillo después de las noticias nefastas de que Pico 4 iba a desaparecer por un lado, por otro lado que bueno, que al final no desaparecía, pero iba a haber muchos despidos, que iba a abandonar el tema del consumidor medio, que se iba a poder seguir usando todo lo que hay disponible para Pico 4, pero básicamente se abandonaban el desarrollo de este tipo de productos y se iban a productos más caros. Lógicamente, cuando hablamos de más caros, bajo mi punto de vista y todo lo que se está rumoreando en otros medios, nos estamos refiriendo a la era computacional, a esos visores que lo que van a tener dentro van a ser prácticamente un ordenador. Bien, y aparte de eso, lógicamente, pues estas dos noticias unidas a lo de Tencent, que es bueno, es una aguantada en la cara a Pico con todas las de la ley, un jaque mate total, porque el meterte ya en territorio, tu competencia, meterse en territorio chino, y además con un producto que a priori va a ser bastante barato, pues la verdad que va a dejar a Pico bastante dañada. Y bueno, pues veremos a ver qué es capaz de hacer Pico en otros ámbitos como esa era computacional. Y por otro lado, pues la alegría también, aparte de todo, de saber que Oculus Publishing o Meta va a seguir apostando por juegos cada vez mejores, por juegos impactantes, por juegos que realmente hagan que las MetaQuest 3, la inversión que hemos hecho en MetaQuest 3 valga mucho la pena. Y nada más, ReverQuest maníacos, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Si os ha gustado, dale a me gusta, no lo olvidéis, para que así el vídeo lo conozca más gente. A su vez también conocen el canal y además se informan de todo lo último sobre la VR, igual que habéis hecho vosotros. Dejadme comentarios, opiniones, que es lo que más me gusta, saber lo que opináis de todo esto, cómo lo veis, cómo veis el panorama. Un tema muy interesante para debatir entre todos nosotros, entre la comunidad. Y si no os habéis suscrito ya, pues a qué esperáis, suscribíos, marcad la campanita en todos y a disfrutar de la comunidad ReverQuest VR, que formamos un grupo cada vez más chulo y que ya vamos por 3100 suscriptores, señores. Esto va viento en popa. Así que gracias a todos por el apoyo siempre, por acompañarme, por acompañar al resto de la comunidad y nos vemos pronto en nuevos contenidos aquí en ReverQuest VR. Chao, chao.